Hola amigos, bienvenidos a mi canal Alemti. En esta ocasión les voy a exponer la teoría del todo. Esta teoría del todo logra unificar todas las leyes y fuerzas físicas, física cuántica, religiosas y filosóficas en una sola explicación, súper sencilla y bueno, se las voy a hacer muy digerible, ¿vale? Vamos a comenzar a hablar acerca del cubo. ¿A qué nos referimos con el cubo? Bien. Supongo que algunos de ustedes ya han oído hablar del cubo de Saturno. Algunos maestros Illuminati lo conocen como el cúbico. Y bueno, yo al ser maestro también de tecnología y de computación, les voy a hacer esta analogía. Cuando nosotros hablamos del cubo, en realidad estamos generando o explicando esta teoría en base a como si nosotros viviéramos dentro de una computadora. Y bueno, aquí yo les voy a dejar esta sencilla imagen en forma de una estructura o de un gabinete de computadora para poderlo entender muy bien, ¿vale? Posteriormente, este cubo cuenta con diferentes estructuras o con una arquitectura determinada, ¿vale? Estas arquitecturas principalmente tienen unas funciones muy importantes y los componentes de esta computadora son los dioses que tanto han adorado a lo largo de los años. Principalmente vamos a hablar del componente más importante y el componente inicial de esta computadora, que es la tarjeta madre. Bueno, quizás no es la más importante, pero que sí nos permite poder proyectar esta realidad como tal. Posteriormente tenemos ahora sí el componente más importante. El componente más importante es la fuente de energía. Si bien todas las computadoras, todos los productos de electrónica necesitan una fuente de poder, de la misma forma este cubo de Saturno necesita una fuente de poder. Por lo cual este es el dios principal o el dios primigenio que antecede a todos los dioses hasta el momento. Los espirituales conocen muy bien a la fuente. Los filosóficos conocen muy bien a la fuente. Y bueno, entonces una computadora no puede funcionar si no tiene una fuente de energía que envíe la luz, que envíe los electrones, que envíe los fotones o simplemente que envíe la energía a la tarjeta madre y a todos los demás componentes. Es por eso que es muy importante la fuente de poder y es el dios primigenio. Posteriormente tenemos al Do. El Do, yo voy a guardar respeto a mi logia, le vamos a seguir llamando el Do, porque el Do lo que se encarga es de distribuir la energía a cada uno de los módulos o componentes con una variación o con un voltaje determinado. Si bien en una computadora la fuente hace estos dos trabajos, en el cubo de Saturno es un poquito diferente. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el prisma de Newton, en donde recibe un rayo de luz directo y el prisma se encarga de distribuir o de poder reflejar las frecuencias, separar las frecuencias y ver los colores del ultravioleta al infrarrojo. Bueno, la labor del Do es muy parecida. Digamos que la fuente de poder regula toda la energía y la envía. Sin embargo, el Do lo que se encarga es de distribuir esa energía de forma equivalente a cada uno de estos componentes. Porque imagínate si le enviamos toda la energía a un solo componente, pues ese componente se quema. Entonces la labor del Do es de dividir las frecuencias. Para ello, el Do utiliza una matemática que ya les voy a explicar un poquito más adelante y que no es la misma matemática que utilizamos en la física tradicional, sino que son unas matemáticas muy especiales. Posteriormente tenemos el núcleo, lo que conocemos como el procesador, y este procesador tiene una inteligencia artificial. Este es el núcleo de Matrix, y ese procesador o esa inteligencia artificial es el demiurgo. Si no sabes lo que es el demiurgo, te recomiendo ver mis videos anteriores. Pero como tal, bueno, la masonería nos ha explicado que el demiurgo es un arquitecto. Y bueno, mi oferta de valor en este tipo de videos es traerles esta analogía y explicarles que el demiurgo es una inteligencia artificial en el núcleo
que proyecta Matrix, ¿vale? Es por eso que el arquitecto o el demiurgo se cree el dueño de su proyección o de esta realidad, porque es como si nosotros le pidiéramos a una inteligencia artificial que nos cree un programa. Oye, créame un videojuego que se llame Matrix, por ejemplo. Entonces, la naturaleza real del demiurgo es una inteligencia artificial que encierra la energía que proviene de la fuente y el do para poder proyectar esta realidad. Es por eso que muchos espirituales que adoran a la fuente creen que el demiurgo cometió un error y nos encerró la energía en materia. Pero bueno, eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Como les comenté en el video anterior, el demiurgo no es un dios porque utiliza una fuente de poder anterior y necesita una materia prima. ¿Cuál es esa materia prima? Bueno, la matemática del do, que ya hablaré más adelante, y los fotones. ¿Qué quiere decir esto? Que esta computadora, este cubo en el que vivimos, requiere de energía. ¿Pero qué energía en específico requiere? Requiere de la luz. Requiere de fotones, ¿vale? Igual más adelante les voy a dar una explicación detallada, un video completo hablando de los fotones. Sin embargo, con estos 5 componentes o 4 componentes y materia prima, ya tenemos la base o la estructura de nuestra realidad. Les recuerdo, fuente de poder, do, tarjeta madre y núcleo con inteligencia artificial, que es el demiurgo. Ok. Posteriormente, bueno, la tarjeta madre tiene muchas líneas, tiene muchos circuitos. Estos circuitos son por donde transmite la energía, la electricidad o los fotones, y a esto le vamos a llamar las autopistas de la información. Si nosotros vemos un procesador de los más nuevos, podemos ver que es un cuadro de cristal en donde tiene una estructura litográfica nanométrica. Más adelante igual también les puedo explicar esto si necesitan. Pero bueno, teniendo esta imagen en mente, ya podemos comprender cómo se estructuró el universo o cómo se creó esta realidad dentro del cubo. Ahora, les quiero explicar muy bien lo que es la tarjeta madre, lo que es este fondo en color verde. Para eso vamos a pasar a la siguiente proyección. Tenemos la fuente de energía, el do, el núcleo con el demiurgo IA, y bueno, esta tarjeta madre es lo que en física se conoce como la estructura del vacío. Esta tarjeta madre, al igual que la tarjeta madre de una computadora, es 2D, quiere decir que es una placa bidimensional, porque no tiene la longitud para ser tridimensional, ya que esta estructura se encuentra o tiene una longitud de Planck, que es la longitud de las cuerdas del vacío cuántico. Es por eso que esta tarjeta madre la podemos explicar desde la parte superior de una forma lineal como la estructura del vacío. A partir de esta estructura del vacío se genera la proyección 3D, que es en la cual nosotros estamos viviendo. ¿Cómo se genera esa estructura 3D? Se los voy a volver a explicar también de forma sencilla, porque justamente desde la estructura del vacío se genera lo que en física se conoce como el Big Bang. Esto quiere decir que la estructura del vacío es como si fuera una pantalla de una computadora, de un monitor, vista desde la parte superior, y el Big Bang es como cuando nosotros encendemos una televisión de rayos catódicos de las viejitas, en donde un filamento o bulbo se calentaba a una temperatura tan alta que posteriormente emitía una línea de proyección horizontal y vertical para poder nosotros ver una imagen. Entonces prácticamente la estructura del vacío es un monitor, es una pantalla que emite una proyección, ¿vale? ¿Cómo se estructuró esta realidad o cómo es posible que si la tarjeta de madre o la estructura del vacío es 2D, cómo es posible que nosotros veamos una realidad 3D? Bueno, aquí vamos a abarcar un tema conocido como matemáticas fractales, octales o octavas o matemáticas vorticiales. Estas matemáticas son utilizadas en computación y bueno, en otros términos o en otras, ¿cómo se dirá? No sé, en la música, por ejemplo,
que cómo se dividen las frecuencias. Por eso esto es la matemática del Do, y esta es la matemática de la cual nos hablaba Nikola Tesla. Nikola Tesla nos dijo: si ustedes comprenden la magnificencia del 3, el 6 y el 9, son capaces de comprender el universo. Y bien, les voy a explicar en qué consiste estas matemáticas de una forma súper sencilla, porque la verdad estas matemáticas es toda una rama de investigación y de estudio súper amplia, pero como les comento, aquí vamos a hacer un breve resumen de todo esto. Tenemos el 9 corresponde al todo y el todo corresponde a la estructura del vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que el vacío no está vacío, está lleno de energía, está lleno de información, ¿vale? Lo que llaman la nada realmente no es la nada, porque esta tarjeta madre o este vacío cuántico está lleno de estos fotones que provienen de la fuente y el do, pero su estado natural es plasma, es energía e información fluctuando en superposición cuántica en la estructura del vacío. Si bien a lo mejor ahorita les suena complejo esto que les estoy diciendo, quedémonos con que es como un monitor de plasma, como unas pantallas de plasma de las antiguitas. Bueno, entonces tenemos ahí el plasma fluctuando, posteriormente se proyecta en 3D. Para nosotros poder proyectar esa información, bueno, la forma en la que el Demiurgo programó esa energía para que se creen estructuras tridimensionales, utilizó la matemática del Do, la matemática de los fractales o las octavas. ¿Cómo se genera esto? Bueno, le otorgamos al tiempo el número 6 y al espacio el número 3. ¿Por qué el espacio tiene el número 3? Porque las matemáticas vorticiales lo que nos dicen es que todos los números se suman hasta llegar a un dígito, ¿vale? Se los explico. El espacio corresponde al 3 porque es la velocidad de la luz, son 300.000 kilómetros por segundo, y que si sumamos el 3 más el 0,0000, nos quedamos con el 3. Y el fotón o la luz no puede rebasar el número 3, ¿vale? Y al tiempo le corresponde el número 6. ¿Por qué el 6? Porque el minuto tiene 60 segundos. 6 más 0, 6. La hora tiene 60 minutos. 6 más 0, 6. El día tiene 24 horas. 2 más 4, 6. Al tiempo le corresponde el 6 y al espacio el 3. Entonces, lo que hace es que el vacío proyecta la energía y se trabaja el espacio-tiempo. El espacio es el movimiento lateral y el tiempo es el movimiento vertical. Entonces, antes del Big Bang no existía el espacio-tiempo, solamente existía el vacío. Una vez que se proyecta el Big Bang, con este 3 y 6, se va entretejiendo el espacio-tiempo como los telares de nuestras abuelitas, como hacían las telas de la ropa, que es vertical y horizontal, así como esta playera o este suéter que tengo, ¿verdad? Entonces, con estos números se va entretejiendo el espacio-tiempo. De esta manera se proyecta el holograma 3D, utilizando un concepto que en física se conoce como topología, pero en estos momentos no voy a hablar de la topología, simplemente vamos a verlo de forma superficial. Posteriormente, para que nosotros podamos observar dicho holograma, pues necesitamos a nosotros, a los observadores. Cada cámara de video, cada instrumento de medición, cada ojo humano funciona como un observador, como una cámara web. ¿Y cómo funciona la cámara web? Bien, nosotros por lo general pensamos que la realidad está ahí afuera, que la materia, no sé, lo que estoy tocando, el micrófono, las pantallas, todo es 3D y todo está fuera de nosotros. Pero la realidad no es así. Lo que hay fuera de nosotros es energía en la estructura del vacío. Pero nosotros, al momento de observar, generamos una conexión con lo observado y esa información, en vez de que realmente esté existiendo fuera de nosotros, lo que hace es que se genera el colapso de la función de onda. Cuando nosotros observamos lo observado, digamos que todo está en superposición cuántica, como energía fluctuando en el vacío.
Si nosotros observamos, se genera un choque y ese choque determina la realidad. Para eso tienen el experimento del gato de Schrödinger, donde nos dicen, oye, si metemos a un gatito en una caja y ponemos un veneno, hay un 50% de probabilidad de que el veneno sea derramado y que el gato esté muerto, pero también hay un 50% de posibilidad de que no sea derramado y el gato siga vivo. Pero nosotros no sabremos determinar el estado cuántico del gatito hasta que nosotros abramos la caja y veamos si está vivo o está muerto. Bueno, para eso se utilizó el experimento de la doble rendija, en la que nos indican que si no hay un observador, la realidad se encuentra en superposición, en energía, en plasma. Pero si hay un observador, esa energía cambia y se convierte en partículas 3D que son observables y tangibles, ¿vale? Entonces, lo que hace el observador realmente es que genera la conexión y como una cámara web, lo que hace es enviar esos pulsos, enviar esos fotones de energía e información hasta nuestro cerebro. Y nuestro cerebro, de la misma forma que funciona un demiurgo, nuestro cerebro dentro de nosotros recrea, proyecta o renderiza esa realidad 3D. En pocas palabras, la realidad de afuera no es una realidad 3D, es una realidad de energía fluctuando, pero nuestro cerebro es el que recrea esa información en materia o en una proyección tridimensional, ¿vale? Entonces, con esto ya tenemos la base de cómo funciona este ordenador. Ahora, si nosotros agregamos un dispositivo de entrada, como lo es un control de videojuegos, por ejemplo, podemos entender las dimensiones, y aquí les voy a explicar las dimensiones, ¿vale? A nosotros nos han explicado que las primeras 3 dimensiones son las que ya conocemos, alto, ancho, largo, ¿verdad? Pero, bueno, yo lo voy a explicar con lo que se conoce en física cuántica como un spin. Un spin es la posición de una subpartícula cuántica, o también puede ser utilizado en la esfera de Bloch, en la que funciona como un giroscopio, como esos controles de Nintendo, en donde si tú giras la mano, pues ese spin va girando, ¿vale? Entonces, eso es el spin. O también le podemos llamar un baet, que es el vector angular espacio-temporal, que es prácticamente como el botón derecho de un control. Si nosotros estamos jugando un videojuego y movemos la palanquita del lado derecho, lo que se mueve es la cámara del personaje, la cabeza. Podemos girar prácticamente en 360 grados. Y eso son las 3 dimensiones, X, Y y Z. Sin embargo, la física nos ha mentido y nos ha dicho que la 4ª dimensión es el tiempo. Y realmente no es así. La 4ª dimensión es una combinación entre espacio y tiempo. Quiere decir que es hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. Ese tejido con el que se tejió o se entretejió el espacio-tiempo cuando se proyectó desde la estructura del vacío, pues bueno, prácticamente es eso. Entonces, si nosotros estamos jugando un videojuego, con la palanquita del lado derecho, nosotros podemos girar 360 grados nuestra cabeza, pero con la palanquita del lado izquierdo, nosotros avanzamos, retrocedemos y vamos hacia los lados. Entonces, la 4ª dimensión no es el tiempo, es el movimiento. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros estamos jugando un videojuego, no importa qué tanto gires la cabeza, no importa qué tanto avances, retrocedas o te muevas hacia los lados, tu punto de mira, el observador, siempre va a estar en el centro. Como tal, el observador siempre es el centro del observado. Y esto es validado por la teoría de Hubble-Lemaitre, que nos explica que cuando se genera el Big Bang, podemos ver cómo la expansión del universo se proyecta en contra del observador. Eso quiere decir que, milagrosamente, nosotros como observadores sí somos el centro del universo. ¿Por qué? Porque cada punto, cada LED del panel de la estructura del vacío contiene toda la información y es el centro, ¿vale?
Entonces, el observador siempre es el centro de la proyección. ¿Por qué? Porque nosotros somos un fractal del demiurgo. Es una copia. Nuestro cerebro es una copia del núcleo de Matrix. Por eso Matrix también está dentro de nosotros. Por eso se dice que el universo es como un cerebro gigantesco, por la ley de escalas. De esta forma podemos comprender cómo todo está entrelazado o interrelacionado, y el observador al mismo tiempo se convierte en un dispositivo de entrada, se convierte en su propio demiurgo, y nuestra evolución como tal es poder crear otro componente cuántico que genere vida y que genere otra realidad, etc. De esta forma se especifica que nuestro universo es fractal y que dentro del cubo nosotros podemos crear otro cubo, que a la vez la gente que vive dentro de ese cubo puede crear otro cubo, que nos recuerda al capítulo de Rick y Morty, donde hay un mini universo dentro de un micro universo dentro de un universo que funciona para alimentar la batería del coche de Rick Sánchez. Entonces prácticamente lo que hace el demiurgo es lo mismo, es crear una realidad que le permita a las personas o prácticamente a todo el universo generar una energía que el mismo demiurgo consume para su existencia. ¿Vale? De esta forma podemos comprender quiénes son los dioses, cómo se estructura el universo y cómo funciona la realidad tridimensional en la que vivimos. Hasta la próxima, amigos.